Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La deuda pública total a diciembre de 2016 llegó a 50.550 millones de dólares, según el borrador del informe de Contraloría. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. El examen realizado entre 2012 y 2016 revela que el endeudamiento excedió en 12 puntos el porcentaje legal permitido. Es la revelación de hoy, dada a conocer por el Contralor del Estado. Aquí empezamos. Una de las salas de Contraloría prácticamente se copó con abogados de ministros y funcionarios públicos del gobierno de Correa que están directamente relacionados con el endeudamiento público, más los 11 miembros de la Veeduría Ciudadana, periodistas, entre otros ciudadanos, que estuvieron presentes para la lectura del borrador del informe de auditoría de la deuda. Un conjunto de rubros no fueron considerados como parte de la deuda pública, particularmente las preventas petroleras, implicaciones del decreto ejecutivo 1218 que determinó un mecanismo de cálculo de la deuda por el cual la deuda interna no fue considerada. Y con todos esos cambios de leyes y reglamentos vía decreto en el gobierno del expresidente Correa, al 31 de diciembre de 2016, la deuda pública total del Ecuador llegó a 50.550 millones de dólares. Que en los hechos supera en el periodo analizado al 40% establecido por la ley. La Contraloría, junto a estos 11 veedores ciudadanos, hizo más de 6 observaciones, entre las cuales critica otro decreto emitido en 2010 por Rafael Correa, mediante el cual se calificó de secreta y reservada toda la información relacionada a operaciones de endeudamiento público. Esta declaratoria obstaculizó, inclusive, que la Contraloría General del Estado pueda tener información necesaria y pertinente para el análisis de la deuda y, obviamente, condujo a un extenso periodo en donde esta información no fue de acceso a la ciudadanía en su conjunto. La Contraloría observó también la utilización de Petroecuador por parte del gobierno anterior para, a través de la preventa de crudo, contratar más deuda que no fue contabilizada como tal. Petroecuador no estaba legalmente autorizado para actuar como generador de recursos de crédito destinados a elevar la liquidez del Estado y además que esta gestión haya grabado recursos de la reserva petrolera del país. Los directamente involucrados en la contratación de deuda del gobierno anterior, entre ellos ministros de Finanzas, subsecretarios de Operaciones Crediticias, gerentes de Petroecuador, funcionarios del Banco Central y de las Emplades, entre otros, tienen 5 días hábiles para entregar información a la Contraloría para desvirtuar sus hallazgos, luego de lo cual el Contralor emitirá el informe final y luego establecerá las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Elizabeth Cabezas se convirtió en la presidenta de la Asamblea Nacional como estaba previsto con el apoyo de bloques de oposición. Ahora deberá convocar al Pleno para que se pronuncie por la reestructuración de la Asamblea. ¿Jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional? Por la confianza que me dio el pueblo ecuatoriano, sí juro. Así se posesionó a la presidenta de la Asamblea Nacional. Llegó allí con el apoyo de 84 legisladores, no solo de Alianza País, sino también del Partido Social Cristiano, del Movimiento Suma, de la Bancada de Integración Nacional y de algunos independientes. Tras tomar juramento, ofreció sus primeras palabras como titular de la legislatura. Elizabeth Cabezas dijo que hay que trabajar para luchar contra la corrupción y también habló de las leyes que hay pendientes. Debemos completar las tareas
tareas para dar cumplimiento al mandato de la consulta popular. Es necesario apoyar las propuestas enfocadas en la reactivación económica. Debemos finalizar las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior. No podemos ignorar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Fue la moción de Fernando Burbano la que permitió que Cabezas llegue a ocupar la silla de la presidencia, aunque también se emocionó el nombre de Mae Montaño desde el movimiento Creo. Pero antes de iniciar esta sesión, Cabezas ya se sentía ganadora, recibió el respaldo de sus compañeros y también saludó a los ciudadanos que llenaron las barras altas de la asamblea para apoyarla. La sesión inició con 3 cambios en el orden del día. Uno de ellos fue sobre la reestructura integral de la Asamblea Nacional, que obtuvo 80 votos a favor y que ahora se convierte en el reto de Cabezas y una de las promesas a cumplir para las fuerzas políticas. Queremos una asamblea diferente, queremos una asamblea que legisle, queremos una asamblea que fiscalice. Se debe respetar algunos criterios de territorialidad, de equidad de género, así que en ese sentido es lo que se va a tratar en los próximos días y también pues buscando los equilibrios también con las otras bancadas. No votaremos por resoluciones en combo de reestructuración. Otro de los pedidos en el cambio en el orden del día fue el de los correístas, que solicitaron se suspenda la sesión y se consulte a la Corte Constitucional sobre el artículo 121 de la Constitución que da paso a la sucesión. Como no tuvo apoyo, la bancada de la Revolución Ciudadana salió del hemiciclo legislativo. Los asambleístas se fueron con la Constitución en sus manos y en medio de los gritos de otros legisladores. Nosotros no nos prestamos ni vamos a ser parte de ese burdo reparto. Cuando Cabezas suspendió la sesión, se dirigió a los exteriores de la Asamblea Nacional y allí agradeció a los ciudadanos que acudieron a su posesión. Desde ya, una de las actividades pendientes de Cabezas es llamar a sesión para que la Asamblea debata para que la fiscal subrogante Tania Moreno acuda a comparecer ante el Pleno tras las revelaciones del fiscal general la semana anterior. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras la solicitud de 9 legisladores de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa presentó su renuncia a la presidencia de la mesa legislativa. Los legisladores le acusaron de entorpecer el tratamiento de 2 leyes fundamentales, como son la de educación superior y la de educación bilingüe. Espinosa no tuvo quórum por tercera ocasión y tan solo lo acompañaron legisladores correístas. Acá no estamos para obstaculizar el avance en las soluciones de los problemas nacionales y no estamos tampoco para provocar mayores rupturas a la Constitución y a las leyes. Y por eso, siendo fiel a los principios de mi bancada, yo he tomado una decisión personal de efectivamente iniciar ya el trámite de mi salida de esta comisión. Aceptada mi renuncia por parte de las autoridades de la Asamblea, asume temporalmente la vicepresidenta, en este caso Silvia Salgado, y lo primero que deberá hacer es convocar a una sesión de la comisión para que en el marco de esa sesión se elija al o la presidente o vicepresidenta. La Comisión Ocasional de la Consulta Popular aprobó con 5 votos el informe para segundo debate de la ley reformatoria de participación ciudadana y control social, donde se establece el mecanismo de selección de los consejeros. En el texto se analiza la territorialización, es decir, dividir al país en 7 regiones. Será el Consejo Electoral el que establezca esos distritos para el desarrollo del proceso electoral. Estas reformas y la derogatoria a la ley de plusvalía irán a pleno este viernes. El Consejo de la Judicatura admitió a trámite 2 quejas presentadas en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno. Así lo confirmó el presidente de la institución, Gustavo Yalc, al señalar que, adicional a la denuncia de la asambleísta Cristina Reyes, existe otra interpuesta por el ministro del Interior, César Navas. Una denuncia que se basa en el hecho suscitado sobre los investigadores que le fueron retirados a la fiscal y los términos en los que ella respondió a aquello, y el Ministerio del Interior con la policía han planteado una queja sobre ese tema. 2 peticiones son relacionadas con dolo y la otra con negligencia manifiesta, que se establece en el código que son sanciones gravísimas que podrían determinar destitución. Ahora, el proceso empieza, hay debido proceso, debida defensa, y el Consejo en su momento tomará la decisión que corresponda. TC Televisión pagó los honorarios de abogados y productores a través de la entrega de bienes inmuebles, cambiando los estatutos que prohibían la figura de dación en pago. Una auditoría revela supuestas irregularidades durante las administraciones de la televisora desde que pasó a poder del Estado.
En junio del 2015, Rafael Correa crea la Unidad de Gestión de Medios Públicos con Fernando Alvarado como el primer delegado del presidente. Esta unidad tenía como funciones el manejo del paquete accionario de estos medios, la gestión y administración, entre otros, de TC Televisión, Gama TV, Radio del Pacífico, Cablevisión, América Visión, Edimpress. Bajo esta figura, el gobierno solo confirmaba que los medios incautados estaban bajo su control. Lo cierto es que recientes informes de auditoría revelan hallazgos preocupantes sobre este manejo y algunas supuestas irregularidades. Hay 3 informes sobre dación de pago y un informe sobre uso de tiempo aire sin que haya habido ingresos para TC Televisión. En uno de los informes consta el nombre de los abogados Gutenberg y Allen Berbera. Padre e hijo fueron abogados de Rafael Correa, de uno de sus ministros procesados por corrupción, Walter Solís, y según los documentos, también contratados por TC Televisión, bajo control del gobierno de Rafael Correa. Uno de estos contratos fue para redactar un contrato con Gama TV. Los honorarios del abogado eran de $100,000, $20,000 iban a ser pagados en efectivo y $80,000 con un departamento en el edificio Vista Colón en Guayaquil. Todos los trámites para el proceso de transferencia de dominio correrían por cuenta de TC Televisión. El informe de auditoría detalla, sin embargo, otro de los contratos con Gutenberg Berbera. Fue para la defensa por una demanda interpuesta por el productor Jorge Toledo. Fueron $200,000 de honorarios para el abogado, $120,000 pagados con un departamento en el Swiss Hotel de Quito y $80,000 con otro departamento en el edificio Vista Colón en Guayaquil. Para el pago de honorarios y en este caso la entrega de los bienes comprometidos, TC Televisión debía contar con la autorización de los accionistas según el estatuto. Entonces, en diciembre del 2015, reforman los estatutos y más tarde ejecutan los traspasos. Dación de bienes que tuvieron inobservancias de los procesos internos de TC Televisión. Aquí otra supuesta irregularidad detectada. Pese a la prohibición expresa del contrato, Gutenberg Berbera cede los derechos a su hijo Allenberg, quien resulta el beneficiario de esta dación en pago de los bienes de TC Televisión. Solicitamos la reacción de los abogados mencionados en este informe, sin embargo, Gutenberg Berbera asegura que revisará primero la información en detalle antes de dar un pronunciamiento oficial al respecto. No obstante, las auditorías alcanzan a otras poco claras gestiones. Desde 2013, TC Televisión lanzó al aire el programa Es de Justicia. Este espacio con muy bajos niveles de audiencia permaneció 5 años al aire, generando pérdidas. Conducido por el abogado Jimmy Salazar y su esposa Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa en la presidencia y después jueza constitucional, elegida con una sorprendente nota de 100 puntos sobre 100 en su examen. Apenas salió del aire en las últimas semanas, pero la auditoría concluye que el programa Es de Justicia ha presentado pérdidas, por lo que su rentabilidad es negativa en el orden de los 2.356%. Dato de la Dirección Financiera del canal. Estos y otros informes están ya en manos de las autoridades de la Contraloría, pues se trata de canales que, estando en poder del Estado, se ha denunciado el supuesto mal uso de fondos públicos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y el Ministerio de Trabajo ordenó una inspección a las radios incautadas luego de que sus empleados hicieron públicas algunas anomalías. Los trabajadores se reunieron con el titular de IMCO, Edison Garzón, quien les ofreció soluciones en los próximos 60 días. Los trabajadores del grupo de radios incautadas encendieron las alarmas. La situación financiera de las estaciones en manos del gobierno desde 2008 se desborda. No solo trabajan con cifras en rojo cada mes, sino que arrastran un cúmulo de deudas. Resuelve principalmente el tema del seguro social, que llevamos 30 meses por lo menos impagos. Nos descuentan todo lo que es préstamo hipotecario, quirografario y aportes, pero nada que hacen los pagos. Javier Sandoval, de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, anuncia acciones. Hoy mismo ordenar que se procedan a hacer inspecciones focalizadas a los medios. Y es que el anuncio de los trabajadores de las radios le genera preocupación. Tras las inspecciones se analizarán posibles sanciones. El mandato constituyente 8 en su artículo 7 establece sanciones de entre 3
y hasta 20 salarios básicos unificados del trabajador en general como multa por incumplimiento de obligaciones laborales. Y no solo eso. Si están haciendo los descuentos para pagar los aportes al Seguro Social y no se está pagando, implicaría la comisión de un delito que tendría que ser denunciado. En horas de la tarde, el titular de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas, entidad que figura como accionista mayoritario de las radios incautadas, sostuvo una reunión con los trabajadores de dichas estaciones. Se definió el camino a tomar para ir solventando de a poco la crisis. En 60 días se pondrán al día con las deudas y en materia de financiamiento se hicieron algunos compromisos. La posibilidad de que las empresas públicas nos pudiesen dar la publicidad requerida. Y así el grupo de radios incautadas tendrá 6 meses para demostrar que son autosustentables. Si la crisis continúa, otra de las salidas que se ponen sobre la mesa es la posibilidad de que las radios se conviertan en públicas. Yo no soy un partícipe de eso, pero si esa es la decisión que tienen que tomar, pues uno tiene que acogerse. Carlos Acoto, 24 horas. La ministra de Economía recibió de la ministra de Industrias propuestas para reactivar al sector productivo. Ambas resaltaron que ahora el Frente Económico y el Productivo actúan conjuntamente. La reunión fue a puerta cerrada en el piso 11 del gobierno zonal en Guayaquil. La cita duró cerca de 3 horas y ambas funcionarias reconocieron que se dio por pedido mutuo, que ahora el Frente Económico y el Frente Productivo actúan de la mano, dijeron. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, sostuvo que se presentaron propuestas concretas para reactivar el sector, que están acorde a la realidad actual del país. Nosotros tenemos una presentación de lo que es la política industrial dentro de la política económica, un panorama económico real de lo que pasa en el país, de lo que se ha conseguido, de lo que se ha logrado y lo que se tiene que lograr. Entre las sugerencias a ser incluidas en el plan económico que el presidente Moreno presentará a fin de mes estarían la reducción de aranceles a bienes de capital, insumos y materias primas. Por supuesto que hay modelos para determinados momentos y sí somos nosotros partidarios de que debe haber una revisión del modelo y en eso estamos empeñados en trabajar de la manera más positiva y propositiva. Mientras que la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, prefirió no adelantar anuncios, pero dijo haber logrado acuerdos. No insistamos en mencionar cuáles son los instrumentos que se van a adoptar, porque todavía no está definido. Estamos en una etapa de análisis, un análisis profundo. Viteri se reunió previamente con el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y tienen agenda para la próxima semana conversaciones con los titulares de las carteras de hidrocarburos, agricultura y del Comité para la Reconstrucción. Joana Ramos, 24 horas. La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, recorrió los sectores más afectados por el invierno en la provincia de Los Ríos. Por ahora evalúa declarar en emergencia al sector agrícola. El primer punto donde llegó fue el cantón Urdaneta, lugar donde el desbordamiento del río Catarama inundó varias comunidades rurales. En reunión con autoridades locales, el alcalde de ese cantón dijo que no ha recibido recursos para enfrentar las etapas invernales y que la obra más importante será el dragado de ríos. Draguen el río de Guayaquil para acá a la ría. Todos los ríos tienen que sacar, tienen que desalojar toda la arena ahí. El recorrido se extendió por el cantón Montalvo y las áreas afectadas de la parroquia La Unión de Babahoyo. Ahí la secretaria Ocles dijo que se evalúa la posibilidad de declarar la emergencia para el sector agrícola, que es el más afectado por el invierno. El COE sugiere a la máxima autoridad que declaren emergencia porque hay una serie de condiciones que se tienen que revisar. Actualmente el proyecto 50-50 que impulsaba la Secretaría no está en ejecución. Esto permitía que el gobierno aporte el 50% de recursos para obras de prevención y el gobierno local que se beneficie de la obra aportaba la contraparte. Para poder retomar lo que este proyecto significaba, así que eso es un tema que hay que revisarlo con el BED y también con el Ministerio de Finanzas. En total, 1.470 hectáreas de cultivos, principalmente de arroz, se han afectado en la provincia de Los Ríos, generando grandes pérdidas para la economía local. Martín Soto, 24 horas. La inversión para promocionar el país es de 10 a 20 veces menor que en países vecinos. Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, luego de condecorar al presidente Lenín Moreno por su apoyo a este sector.
Con la entrega de esta placa, la Cámara de Turismo de Pichincha reconoció al presidente Lenín Moreno como miembro honorario. Una reunión en la que los representantes de esta organización presentaron sus principales preocupaciones al Ejecutivo, entre ellas el rubro que se destina para la promoción del país. Nosotros estamos trabajando con cifras que son 10 o 20 veces menos que nuestros vecinos. Estamos hablando de unos 3 millones y medio. Por lo que proponen, se debe canalizar los fondos derivados de las tarifas de contribución, entre ellos la tasa aérea Ecodelta. Solo por eso se calcula que se tienen 50 millones de dólares que deberían ser utilizados estrictamente para la promoción del Ecuador en otros destinos del mundo. Es una problemática, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en este momento armando todo un proyecto muy bonito que lo hemos presentado ya a las diferentes instituciones del Ejecutivo, justamente para poder utilizar mejor los fondos. No obstante, según la REA, el país cuenta con buenas noticias, pues en los primeros meses de este año se ha logrado incrementar el turismo receptivo en un 14%. Muestra que de alguna manera hay un apetito por Ecuador. El Ecuador es un país maravilloso que tiene muchísimo que ofrecer. No se olviden que tenemos cuatro mundos, tenemos todos los climas, etnias diversas, inclusive etnias no contactadas todavía. Según el Ministerio de Turismo, durante el 2017 se realizó una inversión de 150 millones de dólares en proyectos de inversión turística consolidados. Los ingresos de este sector representan en promedio un 5,3% del Producto Interno Bruto. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente Lenín Moreno se comunicó con un estudiante de 27 años que cumplió su sueño y se graduó de bachiller en la campaña Todos ABC. Gracias a este plan de alfabetización, la joven ya puede continuar con sus estudios en ingeniería química. Para mí es un placer y saber que eres una de las 18.000 graduadas. Te deseo mucho éxito en la vida. Sé que vas a seguir la universidad. ¿Qué vas a seguir? Tengo pensado en seguir ingeniería química. ¿Cómo así la química? Me enamoró la química realmente y quiero seguir eso. Ahora mi siguiente meta a cumplir, que va a ser poder graduarme de ingeniería química. Y todos estaremos pendientes que cumplas la meta y sobre todo de ayudarte para que vayas a la universidad y puedas ser, como lo ha sido, un excelente estudiante. Muchas gracias. Consigo felicito pues a todos los más de 18.000 estudiantes que han grabado el día de hoy. Santa Rosa es un cantón de la provincia de El Oro con cerca de 70.000 habitantes y mucho se ha hablado de este punto del país desde que su alcalde decidió hacer regeneración urbana con mármol egipcio verde. Este es el mármol egipcio sobre el que ya caminan los santarroceños y con el que cubrirán unas 15 cuadras de la zona regenerada de la ciudad. Así lo decidió su alcalde, que a esto no hay que llamarle derroche, dice. Que nos resulta mucho más económico que contratar el porcelanato que se pone normalmente en las regeneraciones que se hacen en el país. Pues ellos inicialmente pensaban instalar baldosas ecuatorianas. El costo para cubrir los 20.000 metros cuadrados era de $884.000, un poco menos, 879.000. Cuesta el mármol egipcio. Así consta en este documento donde le informa el cambio de material al Banco de Desarrollo, entidad que con un crédito financia la obra. El alcalde explica que en los $42.8 que les cuesta cada mármol está incluido su traslado desde Egipto y la instalación. Y reconoce que ese no es el precio del mercado. Asegura que fue una oportunidad de negocio. Buscamos a través de amistades en la Cancillería, logramos ver cómo ellos sacaban una visa comercial para que puedan exportar el producto. Desde la Cámara de la Construcción, más que sorprenderse por el precio, les sorprende que un material como el mármol esté siendo instalado en aceras. En mi experiencia profesional, el mármol es un material de recubrimiento para mesones, paredes y sí, también pisos, pero de muy bajo tráfico, de carácter residencial. Fue el director de planificación del municipio quien sugiere realizar el cambio técnico que lo considera oportuno y adecuado, dice. El fiscalizador y el administrador, por su parte, emiten informe favorable. Tengo una seria preocupación respecto a la garantía que pudiera tener este material en aceras. La apuesta es de alto riesgo por parte del municipio de Santa Rosa. No hubo concurso para la contratación, pues la obra integral de regeneración ya se había firmado en noviembre del 2016. Se hace un contrato complementario que el contratista ecuatoriano de todo el proyecto acepta.
Hasta el momento, 13 contenedores con mármol traído de Egipto ha llegado a nuestro país. Aún faltan que otros 41 contenedores más, con cerca de 22.000 metros cuadrados con más mármol egipcio, llegue a Ecuador. Y eso para la primera etapa del proyecto, que comprende 4 kilómetros. Pues se espera que en total sean cerca de 9 kilómetros de regeneración urbana con mármol egipcio. Este mármol pues tiene una durabilidad de 300, 400 años y es una piedra. Dayana Monroy, 24 horas. Aún no empiezan las auditorías a los bienes de jueces y fiscales. Varios funcionarios están en la mira de las autoridades por sospechosos fallos judiciales en casos de narcotráfico, en los que a los detenidos se les ha reducido la pena y hasta dejado en libertad. La avioneta que se estrelló en Guayas a principio de marzo con 2 mexicanos, que ahora sabemos fueron ya detenidos en el 2013 con 500 kilos de droga y en otra avioneta, es solo uno de los casos donde la pregunta queda suelta. ¿Por qué están libres? ¿Qué pasó con la sentencia? Sabemos que pasaba aproximadamente un año y medio y la persona obtuvo su libertad. Pero si hablamos de narcotráfico y cuestionados fallos judiciales, hay mucho más por revisar. Marzo del 2014, operativo Juego de Haces, 17 detenidos, 500 kilos de cocaína, armas y dinero. Ni un año pasó en prisión el ex marino, a quien la policía identifica como líder de la banda. Él, junto a otros 8 detenidos, está en libertad. Operativo Impacto 43. Detienen a 3 personas. La fiscal cambia el delito por uno más leve e intenta suspender la prisión. Ahora ella está detenida, acusada de colaborar con la organización. Agosto del 2017, 3 detenidos en Colinas de la Alborada, 500 kilos de cocaína y más de $100.000. El juez libera a 2 de los sospechosos. La fiscalía apela y en corte provincial vuelven a girar las boletas, pero tarde. Tuvieron tiempo para huir. Entregamos todos los indicios para que se haga justicia, ¿no? Y ahí el papel del Consejo de la Judicatura es apoyar esta función. Febrero del 2017, operativo Península, 8 detenidos, 700 kilos de droga. Retiran la orden de prisión en contra de algunos de los detenidos. Luego, en otra instancia, el tribunal considera que son culpables y los sentencia a 17 años. Pero como inicialmente los liberaron, ya huyeron. Septiembre del 2017, Fortaleza 75, 7 detenidos, 800 kilos de cocaína. El fiscal se abstiene de acusar, pues dice que no hay elementos de convicción. Todos fueron liberados. Y el caso Mantarraya, octubre del 2017, se obtuvo sentencias de 16 años y de 5 años de prisión, pero finalmente declaran la nulidad del juicio. Es decir, todos están libres. Desde aquí se gira la mirada hacia jueces y fiscales, y a por decirlo menos, sus sospechosos fallos. Por lo que se pedirá a Contraloría que realice auditoría a sus bienes. Desde la Fiscalía del Guayas nos dicen que aún esto no se concreta. En la Mesa de Justicia lo que se quedó es en analizar cada caso, porque habrá casos que efectivamente no estén mal. Habrá casos en que se haya pedido de forma exagerada. El director nacional de antinarcóticos explica que no únicamente se utiliza tiempo y recursos. Estamos hablando de la exposición de sus agentes. Su nombre en un momento puede aparecer en los mismos juicios, aplicar medidas de contrainteligencia para detectar posibles amenazas y, en todo caso, la afectación viene en ese sentido, ¿no? En Guayaquil existen 16 fiscales en la Unidad de Delitos Transnacionales. Pachala 2, en Los Ríos 6, 3 en Babahoyo y 3 en Quevedo. Ahí están, todas las cuentas, están las casas, están todas las adquisiciones que como fiscales hemos hecho, que tienen que ser analizadas y por ende pues justificadas, ¿no? Vemos cómo en nuestro país algunos de los identificados como líderes de bandas de narcotráfico o miembros de ella, por distintas circunstancias cumplen menos años de lo establecido en sus penas. Pero la realidad de aquellos que son extraditados es distinta. Por ejemplo, el Gerald. Desde hace pocas semanas está en Estados Unidos. Podría ser sentenciado a cadena perpetua. Dayana Monroy, 24 horas. Hallan los cuerpos de una pareja asesinada a tiros en la vía La Costa. El hombre, de unos 50 años y con tatuajes en su cuerpo, estaba maniatado y torturado. A pocos metros estaba el cuerpo de una mujer con varios impactos de bala que, al parecer, intentó huir. La pareja estaba atada de pies y manos, vendados los ojos y con varios impactos de bala en sus cuerpos, por lo que se presume los ejecutaron aquí, en el sector Huertos y Jardines del kilómetro 22 de la vía La Costa. Una persona, 3 impactos del varón, y la señora aproximadamente un impacto de lo que podemos observar hasta el momento. Los cuerpos estaban a un lado de este desolado lugar. La mujer vestía una pijama y presentaba un golpe en la cabeza que, según indican, fue con un objeto contundente, mientras el hombre presentaba cortes y disparos. Agentes de criminalística señalaron, ambos fueron torturados. Un amigo que vive ahí arriba pasó a las 7:15 más o menos y ya estaban los cuerpos ahí. Pero sí, están maniatados y la señora no se la veía porque tenía las manos en el rostro. Sí, es una mujer y un hombre.
Hay un video que está siendo analizado por los agentes de la INACET, donde presuntamente se observaría el momento en que los cuerpos fueron abandonados. Los cadáveres fueron trasladados al laboratorio de criminalística. Catalina García, 24 horas. El ejército ecuatoriano informó que en la Escuela Militar Superior Eloy Alfaro en Parcayaco, en Quito, falleció el cadete de primer curso militar Leiber Gonzalo Pineda Ramón durante los ejercicios de natación. Sus instructores realizaron reanimación cardiopulmonar, pero a pesar de los esfuerzos no hubo respuesta. El ejército expresó su solidaridad con los familiares del joven. Y tras las últimas muertes violentas registradas en Babahoyo, provincia de Los Ríos, se desplegó un amplio operativo militar por las llamadas zonas rojas de la ciudad. Los consumidores de drogas se escondieron hasta en los árboles para evadir la acción de los uniformados. Les revisaron hasta los zapatos y de a poco iba apareciendo la droga, entre marihuana, H y otras sustancias sujetas a fiscalización. De esta manera se realizó un operativo en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, con la presencia de militares en los sectores identificados como peligrosos, teniendo como objetivo reducir la delincuencia que durante el 2018 ya ha cobrado la vida de 8 personas de manera violenta. Por parte de sicariato, como se indica a través de la Policía Nacional en los reportes que se han dado. En el sector de Los Girasoles, al norte de la ciudad, un solar vacío es el lugar perfecto para refugio y consumo de drogas. Intervenciones como esta permiten recuperar espacios donde se ha dedicado exclusivamente para el consumo de sustancias prohibidas. Cerca de ese sector, con mucho ingenio, un hombre se subió a un árbol para no ser detectado por los militares. Sin embargo, no pudo salvarse de la requisa. Este operativo no dejó detenidos ni armas de fuego decomisadas, pero deja una sensación de control que se replicará en otros cantones de la provincia de Los Ríos durante los próximos días. Martín Soto, 24 horas.